Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast número 6. El tema que vamos a tratar hoy es un tema súper especial, a mí me encanta y estoy súper emocionada porque hoy está con nosotros una profesora de la Universidad de Vigo para tratar temas de mitología y personajes de la obra de Homero, la Odisea y la Ilíada. Son personajes que están bastante presentes los arquetipos en la actualidad. Y para ello, para hablar de este tema, vamos a hablar con Susana Reboreda, que es profesora de la Universidad de Vigo. Bienvenida, Susana. Cuéntanos un poco de qué eres profesora de la universidad. Hola. Bueno, primero agradecer la invitación. Estoy Gracias a contenta de ti. estar aquí. Yo empecé en Santiago de Compostela, ¿no? Y empecé realmente porque me gustaba la mitología. No sabía muy bien si dirigirme a arte o a historia. Y al final, la verdad que tuve un profesor en primero de historia antigua que me cautivó, que después fue mi director de tesis. Y ahí ya me decidí que iba a hacer historia antigua. Después entré en la Universidad de Vigo, la Facultad de Historia está en el campus de Ourense, y desde aquellas, que ya hace mucho, seguí vinculada mi tesis es sobre Homero, sobre la Odisea en concreto, y seguí vinculada y me apasiona también todo el mundo de la mitología y la sociedad griega en general, ¿no? Muy bien. Pues de eso precisamente vamos a hablar hoy. Yo lo primero que te quiero preguntar es que, bueno, yo estudié lo que en aquel momento eran letras puras, estudié latín y griego, y yo recuerdo en griego hacer traducciones de algunas partes de la obra de Homero, pero ¿tú crees que hoy en día, porque al final la Odisea es como uno de los libros más importantes de la literatura occidental, pero ¿tú crees que hoy en día se le da la importancia a nivel educativo que está presente o que los jóvenes cuando salen de la enseñanza obligatoria saben lo suficiente de esta A obra? ver, yo creo que hoy en día no leen la obra clásica, o sea, no leen a Homero tal cual, ¿no? Sí es cierto que hay adaptaciones, ¿no? Y hay adaptaciones muy buenas y yo creo que es lo que tenemos que tratar, porque leer a Homero es duro, ¿no? Porque pues, es un lenguaje, por proceder precisamente de la oralidad, es un lenguaje muy rebuscado, muy repetitivo, que puede ser duro, ¿no? De leer. Bueno, hay adaptaciones muy buenas. Yo creo que sí que le suena y a lo mejor le suena más de las adaptaciones que se hacen, a lo mejor pues a nivel Claro, cómic, a nivel cine o a nivel. Entonces, bueno, a veces estas adaptaciones no son muy buenas, históricamente hablando, ya. pero por ejemplo, pues Brad Pitt, que hizo Era Aquiles, Aquiles. bueno, yo hay muchas cosas, claro, además quienes sabemos del tema somos como excesivamente críticas, ¿no? Pero bueno, gracias a eso, pues de repente empezabas a oír hablar de Héctor, Claro, sí. de Agamenón, y entonces, bueno, es un vehículo que la pena es que no sea más riguroso, porque Mm. haciendo lo mismo, claro, en esa película era Troya, ¿no? Sí, era Troya. Claro, casi no había divinidades, entonces Sí, no estaban es presentes. claro, Mm. entonces no puedes acercarte a Homero sin tener a las divinidades ahí, ¿no? Pero bueno, por lo menos yo creo que gracias a estas otras vías, ¿no? Menos académicas, la gente también sabe, por lo menos le suenan los nombres y conocen, ¿no? Le suena algo. Claro. Bueno, pues vamos a empezar a analizar algunos de los personajes de la Odisea. Antes de todo, tengo que deciros que os suscribáis a mi canal, que me he olvidado de decirlo, pero nunca es tarde. Vamos a empezar por el protagonista, por Odiseo o Ulises. Em, em, Ulises representa un modelo de hombre inteligente, que es capaz de salir airoso de un montón de situaciones a pesar de que los dioses muchas veces lo abandonen o se pongan incluso en su contra. Pero también es un héroe que es capaz de abandonar a su familia durante un montón de años por seguir su destino o lo que sea. Cuéntanos un poco cómo era la historia de Odiseo. Sí, a ver, son parámetros diferentes los que había en la antigüedad y los que trata Homero, ¿no? De Mm, todas formas, sí es cierto que como podemos analizar todo desde nuestra perspectiva, pero estamos en contextos distintos, ¿no? O sea, Homero está en una sociedad aristocrática, que es lo que son los héroes, que es un mundo patriarcal, desde luego,
Y a lo que se dedican estos aristócratas, ¿no? Como puede ser Odiseo o Aquiles, es a la guerra, y a través de la guerra se enriquecen, ¿no? La Mm. guerra se considera como un medio legítimo para enriquecerse, ¿no? O sea, es así. Como hoy en Entonces, día, claro, como hoy en día, prácticamente. claro, lo que pasa es que de aquellas estaba bien visto. Claro. Y hoy lo criticamos, aunque se hace exactamente igual, Sí, efectivamente, sí, ¿no? Entonces, Odiseo se va a Troya, como se fueron todos los aqueos, ¿no? sí. Porque pues, Agamenón los convoca, ¿no? Y entonces se van a Troya y la guerra dura 10 años. Entonces está 10 años fuera de casa, hasta ahí la situación puede ser normal. ¿Qué pasa? Odiseo ofende en concreto a Poseidón, ¿no? Lo ofende porque comete un acto de soberbia, ¿no? Que es la hibris, porque cuando ciega a Polifemo le dice, y tu padre tampoco ha podido venir a salvarte. Claro, tú no puedes retar a una divinidad y las consecuencias son nefastas. En este caso, Odiseo no muere, que podía ser, ¿no? Como Ujú. venganza del dios, pero lo que se provoca es que se retrase su viaje durante otros 10 años, ¿no? Entonces, en esos 10 años lo que pasa es, a través de mundos inhóspitos, salvajes, ¿con esto qué quiere decir? Opuestos a la civilización, opuestos a Ajá, lo que los helenos entendían por qué era ser civilizado. Y sale de ahí. ¿Cómo sale de ahí? Con astucia, ¿no? Todos los héroes se distinguen por tener una característica que los diferencia de los seres humanos normales, digamos. Entonces Aquiles es la fuerza y Odiseo es la astucia, ¿no? ajá. Entonces él sale no con la fuerza bruta, aunque a veces intenta utilizarla, no sale, sino con la metis, que se llama, ¿no? La astucia. Y luego, claro, tiene esas aventuras. Entonces, es cierto, tiene aventuras con mujeres y él se va, que conste que en principio no quiere irse, pero bueno, eso no nos vamos a meter por ahí. Él se va, pero como se iban todos los héroes. ¿Qué pasa? A partir de esa segunda etapa, esos segundos 10 años, son los más anómalos, digamos, porque sobre todo no hay noticias en su casa de lo que le Claro. sucede a Odiseo ni a sus hombres, ¿no? Y entonces ahí es cuando se desencadena, digamos, una tormenta también en casa. Luego Odiseo, pues sí, se encuentra con Circe, está con Calipso y él mantiene relaciones. Eso es normal, porque en esa sociedad está bien visto, las mujeres no pueden tener relaciones extramatrimoniales, pero Pero los los hombres hombres sí. sí. Pueden mantener concubinas y las podrían tener en su casa, ¿no? Entonces son parámetros diferentes. Ujú. Ahora, claro, eso ha quedado como un prototipo de muchas cosas, ¿no? Claro, sí. O sea, existe todavía el prototipo de hombre que tiene a una mujer en Mm. casa esperando y él, pues, es un hombre que se sale de fiesta, que no sé Sí, qué. sí, Eso yo es... creo que, o sea, más de lo que pensamos incluso, está ese prototipo, ¿no? Ese prototipo de hombre que no es Sí, fiel, ¿no? Que es infiel y es terrible, pero yo creo que está peor visto que una mujer haga eso por supuesto. que Sí, que lo haga un hombre, ¿no? sí. Bueno, ahora las mujeres también empiezan a Sí, hacerlo, pero aún quizá, o lo así, hacen, pero no, socialmente sigue estando muy mal visto sí, porque la mujer es madre, tiene que cuidar de sus hijos, es como un poco, tiene que estar en sí, casa. Y el hombre, sin embargo, al hombre se le permite salir, mm, trabajar, tener éxito, pero siempre tiene que tener una mujer en casa que esté sí, esperando por él. sí, Es un poco a sí, lo mejor el prototipo, yo creo, por ejemplo, de los futbolistas. mm, Futbolista, torero, que siempre tienen una mujer en casa que cría a sus hijos, los cuida mm, y pues él es un hombre de éxito, mm. fiestas, rumores de infidelidad constantes. Bueno, es que se me ocurren 50, que puedo decir ahora mismo. Sí, los futbolistas son los héroes Sí, del momento, casi, sí, ¿no? sí. Es decir, ¿no? Mueven el mundo como podían mover, como movieron durante toda la antigüedad los héroes, O ¿no? sea, son como los héroes de hoy en día. Sí, es un poco el arquetipo de héroe, sí. Sí. Entonces, lo que sí me gustaría dejar claro es que eso en esas sociedades no No estaba estaba mal mal visto. visto, Ya. no estaba mal visto. Y en estas, claro, está mal visto. Y se sigue haciendo, lo que pasa que ahora tenemos una etiqueta
Sí. ¿no? De modernos, de igualitarios y de... Sí. Y mientras Odiseo estaba por toda... Que por cierto, una pregunta se me acaba de ocurrir a mí ahora. O sea, él se iba, o sea, fue a la isla de Circe, se fue con Calipso. ¿Todos estos sitios Mm. tienen una ubicación, o sea, se les ha podido poner una ubicación Bueno, exacta? hay ubicaciones, es decir, hay libros y hay, o sea, ríos de tinta que tratan de ubicar exactamente los lugares. Lo que pasa que a veces no se coincide, pero sí, sí que se trata Sí. de ubicar dónde está. Porque yo no sé si había leído en algún sitio que Calipso era como África o las costas Sí, mediterráneas. sí, hay teorías. Lo que está claro es que es todo costero y que hay muchas Mediterráneo, islas, ¿no? claro. Y entonces, bueno, sí, hay mapas incluso. Yo te Pues sí, puedo hacer llegar alguno. ay, me encantaría hacer una Sí. ruta turística por los sitios de la Odisea, o sea, sería el viaje de mis sueños. Bueno, encontrarás seguro que algún gigante. Bueno, pues mientras Odiseo estaba primero en Troya y luego de aquí para Mm, allá con una y con otra, mientras Penélope estaba en su casa mm, tejiendo y destejiendo mm, una tela, mientras tenía la casa llena de señores que querían cortejarla. mm. Cuéntanos un poco cómo fue la historia de Penélope. Sí, enlazando con lo que comentaba antes, esos primeros 10 años, que nunca son 10 años, eso es una cifra que se utiliza para decir mucho tiempo, ¿no? No quiere decir que sean Ah, 10 no eran 10 años. años Bueno, literales. no necesariamente, ¿no? Claro, Es vale, decir, bueno, vale. esas son las cuentas que echamos, lo que quiere decir es que es muchísimo tiempo, ¿no? Ya. Entonces, esa primera época en la que todos los aqueos están en Troya luchando, es similar para todas las esposas, Claro, porque son las esposas las que se quedan en casa. Y la tarea que llevan a cabo no es menor, porque ellas tienen que seguir manteniendo la hacienda, tienen que seguir, porque es fundamental para mantener la riqueza, ¿no? claro. Entonces, en realidad ellas se hacen protagonistas de ese hogar, pero incluso de lo que, aunque tengan esclavos y esclavas, pero incluso de lo que son las tierras y ellas son las responsables, ¿no? De hecho, Odiseo cuando se marcha le dice, te tienes que, encárgate de todo, encárgate de la hacienda, encárgate de mis padres, encárgate de nuestro hijo, es decir, que reconocen esa responsabilidad. Entonces, hasta ahí todo es normal. ¿Qué pasa? En el transcurso de los 10 años, la guerra acaba, unos mueren y otros regresan a su hogar, y otros se mueren al regresar a su Claro. hogar. Eh, no sucede lo mismo con los guerreros de Ítaca, con todos, ¿no? Porque todos van con Odiseo, que es quien Claro. dirige ese ejército, ¿no? A partir de ahí es cuando empieza a desestabilizarse todo, porque es cuando los pretendientes, que son más de 100 efectivamente, llegan reclamando que como Odiseo está muerto, quieren que Penélope elija a uno de ellos para casarse, ¿no? Claro, Penélope lleva a cabo una estrategia. Penélope es astuta también, ¿no? A ese nivel es un poco reflejo de Odiseo. Y entonces, Penélope, la estrategia que utiliza es detener el tiempo, Ujú. ¿no? Detener el tiempo para que, mientras tanto, pueda llegar su marido y resolver la situación que tiene en casa, ¿no? ¿Cómo detiene el tiempo? Bueno, pues por ejemplo, no alienta o no reconoce que Telémaco crezca, ¿no? Entonces Telémaco, a pesar de que tendría 20 años, a Telémaco lo vemos, sobre todo en un inicio, absolutamente paralizado, ¿no? Y bueno, al inicio de la Odisea no sabe qué hacer, está viendo a los pretendientes cómo devoran la hacienda de su padre, porque además están todo el día en un banquete Sí. ahí, ¿no? Comiendo de los animales, ¿no? De la hacienda. Y no es capaz de reaccionar. Ahí Telémaco realmente está todavía en el universo femenino, pero que ya no le correspondería con su edad. Él ya Ajá. tendría edad para hacerse responsable de la situación. ¿Qué pasa? Penélope no alienta ese crecimiento en Ah, vale, absoluto, vale. ¿no? Entonces está deteniendo el tiempo. Y tejer y destejer es detener el Es tiempo como una también. metáfora. Claro, claro. Entonces ella, bueno, pues digamos que la artimaña que trata de utilizar es esa. Lo que pasa que eso llega a un momento que se desmorona. Entonces hay una criada que denuncia que Penélope está haciendo eso, o sea, la descubren, la presión se hace mucho más grande, ¿no? La de los pretendientes sobre ella. Y por otro lado llega Odiseo, aunque llega disfrazado de mendigo, se encuentra con su hijo y, bueno, antes Atenea le encomienda hacer una serie de cosas que lo encaminan hacia la madurez.
Una es convocar a la asamblea, que no se había convocado desde que se marchó Ulises y que es un tema absolutamente político y que solo pueden convocar los hombres. Y otra es salir de viaje para buscar noticias de su padre, ¿no? Que es cuando se va a Pilos y a Esparta, que es cuando se encuentra con Helena, ¿no? Y entonces eso es un viaje iniciático. Y Ajá. eso es un viaje que le va a llevar a la madurez. Y ya vuelve distinto. Y cuando vuelve se encuentra con su padre, ¿no? Y entonces eso ya dispara absolutamente toda la testosterona. Ya, ya, Ya se ya. convierte En un en hombre. un hombre y ya le dice a su madre, cuando llega a casa y ella está diciendo, le dice a Femio, al que canta, ¿no? Que no cante, que no relate la poesía, ¿no? De Troya porque le pone triste, ya le dice que los asuntos de casa los lleva él y que ella se vaya a su habitación a realizar las tareas de las mujeres. Mm. Entonces, a partir de ahí es cuando ella dice, tengo que, de alguna forma, tengo que elegir un marido, ¿no? Que conste que quien pone el arco en manos de Odiseo es ella, ¿eh? Pero bueno. Sí. Porque luego llega Odiseo disfrazado de mendigo y hace ahí una matanza con todos. Se Sí, los carga a todos. claro, el tema es que Penélope propone el concurso del arco, ¿no? Sí, ahora Entonces, lo el recuerdo. concurso del arco es que quien logra atravesar con una flecha, no sé si 12 hachas, ¿no? Que en realidad es el agujero del enmangue del hacha, que están colocados, que ella se casaría con esa persona, ¿no? Con ese varón. Y entonces lo que Odiseo dice que él quiere participar, ellos le dicen, ¿cómo vas a participar? Tú que eres un mendigo, y ella dice que le dejen participar, ¿no? Que, o sea, no tendrá como premio su mano desde luego, pero es un huésped, y entonces es claro, solo podría superar el número de pretendientes con un arma que te permite disparar de lejos sin, no, o sea, no podría ser una lucha cuerpo a cuerpo, sería Claro, imposible, porque solo está él, claro, claro. Telémaco, y un par de siervos que lo acompañan, ¿no? Ujú. Y al final se produce esta Se masacre, los produce la mata a matanza. todos. Mm. Y una cosa que yo te comenté cuando hablamos en la entrevista, que una cosa que a mí me sorprendió, precisamente porque leí un libro sobre esto, es que mata a todas las criadas. Sí, Las cuelga además. sí. Porque, o sea, esto es representativo de algo, Bueno, representa colgarlo algo. es una muerte totalmente deshonrosa, es Total, decir, claro, es que es. totalmente deshonrosa. ¿Qué pasa? Lo que castiga a Odiseo es la falta de lealtad. Entonces, todo personaje que habite en un hogar debe lealtad a los dueños de ese hogar, ¿no? Y esto se traspasa a la familia, tú debes lealtad, es decir, estamos en un mundo en el que no existen las normas escritas y todo lo resuelve la familia, ¿no? Todo tipo de agravios o todo tipo de problemas. Y entonces la lealtad es lo primero. Entonces, a las siervas que cuelga son las siervas que se habían pasado del lado de los pretendientes y que ya estaban con ellos. Porque las que se habían acostado con los Acostado pretendientes y o los habían... confabulado. Claro, una de ellas, por ejemplo, era quien había acusado a Penélope de que destejía y Ah, tejía. pues esa Pero bien también muerta está. hace lo mismo con Melantio, el cabrero, que también Ah, estaba de parte, no lo cuelga, pero bueno, le dan estas descripciones, además que tiene Homero, que son absolutamente, que no sé si lo cortan a cachitos o alguna cosa así hacen como muy terrible. Lo que pasa que es en la batalla. Ahora, hay diferencia. A Melantio tiene una muerte horrorosa, pero es una muerte en medio de la refriega, claro, y a las siervas las meten allí y las cuelgan a todas. Es decir, sí. que siempre hay ese Es como muy trasfondo, deshonroso. siempre hay ese trasfondo patriarcal, ¿no? Claro, Siempre se claro. castiga más a las mujeres. Sí, ya. Vale, pues entonces, bueno, sucede esto y ya finalmente ellos continúan con su vida. Sí, Y otro personaje del que vamos a hablar, o sea, estos son los personajes protagonistas, al final son Odiseo y Penélope, Odiseo es sobre quien trata la Odisea, pero una cosa solo me gustaría dime, decirte. dime. Si bien Odiseo le cuenta a Telémaco, a su hijo que está allí, que bueno, y organizan juntos la venganza, a Penélope la mantienen absolutamente fuera de lo que es la planificación de la matanza. De hecho, ella está en su habitación, Porque Penélope no sabe que es no el sabe, mendigo. no.
No sabe nada, ni quiere saber nada, es decir, solo Es como la infanta varones, Cristina. sí, solo varones, solo varones conocen el secreto de Odiseo. Y en el fondo hay cierta desconfianza hacia el género femenino. En toda la obra en general, En dices. general, no, no en toda la obra, pero está el ejemplo de Clitemnestra, ¿no? Que mató a Agamenón. Agamenón al volver, ¿no? Y entonces eso Ah, está de run run. De todas formas, Odiseo es muy respetuoso con Penélope, pero no es tanto como o sea, no es tan fiable como para contarle. O sea, solo sabe que está allí es Euriclea porque le reconoció la cicatriz cuando le estaba lavando los pies, ¿no? claro. O sea que, y de hecho la amenaza, ¿no? Le dice, como digas algo, entonces, bueno, simplemente está haciendo Ok, nada. Pues eso, contaba que Odiseo, otro de los personajes presentes en la Odisea es Circe. Odiseo pasa una temporada, lo decíamos antes, con Circe y con Calipso. A mí me interesa el personaje de Circe porque es como una especie de maga, bruja, con un poder para utilizar plantas y hierbas pues, para hacer brujería, y es como si fuera la primera bruja del mundo occidental o algo así. Cuéntame un poco la historia de Circe. Sí, a ver, Circe es una diosa menor, ¿no? Diosa menor en el sentido que las olímpicas son las que están Sí, no es jerárquicamente más Atenea. elevadas, justo. Y entonces, y Circe es un personaje muy curioso porque es una diosa muy independiente, es decir, Sí. Circe está allí en su isla, recibe visitantes a quienes transforma, les da unos bebedizos, ¿no? En principio lo recibe como debe, cumpliendo todas las normas de la hospitalidad, pero después les da un bebedizo y los transforma en algo que sea recriminatorio para esas personas, ¿no? En concreto o sea, hay animales por allí, pero en concreto a los de Odiseo los transforma en cerdos, ¿no? Y entonces Circe es como una mujer no, una diosa, pero muy, muy poderosa, ya está en su casa, está tejiendo, por cierto, también, Ah, porque también. todas las mujeres tejen. ¿Y qué pasa? Odiseo le avisa a Hermes de lo que va a pasar y le da una hierba para que cuando le dé el bebedizo no se transforme, ¿no? Y Circe sabía que iba a llegar alguien y que le iba. Entonces, lo que pasa a Odiseo con Circe es que Odiseo le rompe todos sus esquemas de mujer independiente y se enamora de él. Lo que ¿Vale? nos pasa a todas. Siempre Y tiene que haber entonces un Odiseo. a ese nivel, bueno, pues mantienen una relación. Que conste que cuando él decide que se quiere marchar, ¿no? A diferencia de lo que pasa un poco con Calipso, que no le dejaba marcharse, cuando él decide que se quiere marchar, Circe le ayuda a marcharse y le dice lo que tiene que hacer para llegar a Ítaca. Pero pasa que se pasan allí, se calcula, bueno, se habla de unos 7 años, y se pasan allí, bueno, están todos encantados, Tanto Odiseo Odiseo como sus como sus marineros. marineros, o Porque sea, primero los convierte en cerdo, pero luego los vuelve a luego, convertir en claro, lo humanos. que le pide Odiseo es que entonces, bueno, están allí todos, bueno, pues, ¿no? Banqueteando y pasándolo estupendamente De y huéspedes de Circe. de huéspedes. Y entonces, bueno, Odiseo en un momento dado les entra la morriña y deciden que se quieren marchar. Es cierto que ella no pasa. Entonces, bueno, Circe pasa un poco por esa mujer, como eran todas las mujeres de la antigüedad, que controlan las hierbas, porque tenían muchos remedios caseros, es decir, para cosas normales. Luego había una que sabía más, que se llamaba la mujer sabia, ¿no? Que era la que pues se contaba con ella para los partos, bueno, para los abortos si querías abortar, o había ahí alguien que sabía más que el resto, ¿no? Pero eso lo dominaban las mujeres. ¿Qué pasa? Luego, la historiografía posterior es quien tacha a Circe de bruja, de maga y de... a mí, por lo menos, no me parece que tenga un papel tan malvado en la Odisea. A mí Ya. me parece una diosa admirable, ¿no? Sobre todo por Sí. esa Muy independiente, ¿no? independencia, claro, Sí. que está allí. Bueno, pues no hay hombres, de hecho, en la isla de Porque a Circe. ella como que la expulsan, ¿no? O la Sí, castigan ella la por... castigan, sí, sí, no recuerdo bien ahora por qué, pero sí, ella está allí, La castigan, si no sí, recuerdo mal, es que lo volví a leer hace vale, poco, vale, lo bien, tengo bien. reciente. La castigan porque transformó a una ninfa en Escila. Ah, sí, efectivamente, La transformó. Y entonces, efectivamente, claro, Zeus consideraba que era una amenaza. sí. Entonces la expulsan.
y se queda allí ella en su isla tan a Sí, gusto, me parece. tan a gusto, sí. Y de hecho, bueno, pues no, no, sí, sí que está encantada con Odiseo y no quiere que se vaya, pero bueno, cuando le dice que se va, le dice lo que tiene que hacer para irse y ya está. Muy bien. Pues además de hablar de Circe, también vamos a hablar de Aquiles, que hablábamos antes de la guerra de Troya, de Brad Ujú. Pitt como Aquiles. Aquiles es como, a día de hoy, representa como el arquetipo de hombre atlético en el que su fuerza física es la parte más importante, pero tú me decías que en la Odisea que Aquiles está representado de otra manera. Sí, sí, en la Ilíada Ah, en la Ilíada, Aquiles, sí. a ver, los héroes no son nada seguros de sí mismos, son seres bastante inestables incluso, ¿no? Y Aquiles tiene un dilema grande, ¿no? Que es, si sigue en Troya, sabe que se va a morir, ¿no? Aquiles es hijo de Tetis, de la diosa Tetis, entonces tiene este conocimiento. Si se muere, logrará... A ver, el problema de los héroes es que están a medio camino entre los seres humanos y los dioses. ¿Por qué seres humanos? Porque se mueren, ¿no? Es decir, son Son mortales. mortales. ¿Y por qué divinidades? Porque tienen esa característica extraordinaria que te decía. Todos tienen características extraordinarias. Y Aquiles es su fuerza, ¿no? Pero Aquiles, si quiere, para que queden en la memoria de la gente y se conviertan en inmortales, tienen que morirse, porque es la forma en que reciben culto. Entonces adquieren otro grado. Entonces él tiene que morirse y tiene que morirse en Troya. Entonces él se debate mucho. Me voy, ¿no? Además enfadado como estaba con Agamenón, me voy y tengo una vida tranquila y me dejo de... O me quedo, me muero y recibo culto, ¿no? Entonces ese es un dilema. Y luego, claro, Aquiles, cuando muere Patroclo, se queda absolutamente destrozado, ¿no? Porque una pregunta, ¿Patroclo? O sea, Patroclo era su primo, pero era su primo. A ver, Patroclo era su mentor. Patroclo era su En, amante. en- en los poemas homéricos no hay nada que indique que tengan relaciones, no hay nada que indique. Es decir, eso es otra lectura también posterior. No tienes ningún hecho evidente. Lo que está claro es que Aquiles, cuando se muere Patroclo, se vuelve loco y llora y lo pasa fatal y mata a Héctor precisamente, vuelve a la guerra porque ha muerto Patroclo, ¿no? Y le hace unos funerales de locura, que el propio Homero, ¿no? Lo recrimina porque además echa a personas vivas a la pira y, bueno, esclavos, ¿no? Prisioneros, ¿no? O sea, se vuelve totalmente... Y entonces, bueno, eso se ha unido y se ha dicho eso, pero no hay No hay ninguna evidencia evidencia. científica. Luego, por otro lado, las relaciones homosexuales que para nosotros es una aberración, ¿no? Entre una persona joven y una persona adulta, se entendían como una fase de la educación. Lo que pasa es que Fíjate. no podían perpetuarse, pero era como una excelencia a la masculinidad. Madre mía. Sí, Pero escúchame, pero claro, estamos hablando de hombres. estamos hablando de hombres, sí. Solo entre hombres. Sí. No, entre mujeres no estaba bien visto. ¿Ves? O sea, No, ni de hombres a mujeres, solo de no, entre hombres. solo entre hombres. Porque es esa exaltación de la virilidad. Y en Ajá, Esparta sucedía y sucedía por lo mismo también. ajá. Entonces Aquiles tiene como muchas dudas y tiene más puntos flacos aparte del talón. Pero sí es cierto que es el mejor de los guerreros, que cuando deja de luchar porque se enfada con Agamenón, la guerra se va a la porra y empiezan a perder y es como terrible, ¿no? Lo que sucede. Y entonces hasta que se incorpora a la guerra no hay posibilidad de que la situación se revierta, ¿no? Es que en verdad nadie quería ir a la guerra de Troya, ¿no? O sea, Agamenón se llevó a la gente obligada a Bueno, partir. pues mira, Aquiles se hizo Odiseo, perdón, se hizo el loco y de hecho unció un carro al revés, puso a los animales detrás del carro. Claro, le colocaron a Telémaco delante y entonces frenó el carro y se dieron cuenta. Y Aquiles lo disfrazaron también de, Nadie quería ir a la guerra. nadie quería ir a la guerra. Luego están todo el día en la guerra y además luego están encantados con el botín de guerra porque es una forma de aumentar su prestigio. Claro. Y cuando matan a fulanito de tal, que se acuerdan de la genealogía totalmente y que la dicen allí, pues también
están contentos, o sea, que están en un mundo bélico, ¿no? Claro, claro, claro. Pues nada, lo que reflexionábamos antes acerca de los héroes y tal, Sí, Aquiles también representa un poco sí, el héroe, el físico también, sí, igual un poco los deportistas sí, serían sí, cualquier futbolista, sí. una cosa así. Y eso es lo que ha quedado en el imaginario posterior. No ha quedado el Aquiles llorando ante la tumba No, de claro, para Patroclo para nada. nada. Las No, lágrimas de Aquiles, aunque hay algún libro que se llama así, no han quedado. Entonces, lo que está claro es que más allá de Homero, las sociedades clásicas se han vuelto más patriarcales todavía y el control de la mujer ha sido mejor. Entonces también de Homero a veces cogieron las partes que más les interesaron y las reinterpretaron. como para perpetuar ese Claro. modelo patriarcal, Claro, claro, porque Homero siguió siendo un referente en toda la antigüedad. Todo el mundo conocía a Homero. claro, muy bien. Otro tema del que vamos a hablar también, espera que tengo aquí, que me lío. Vamos a hablar de Helena, Sí. que es realmente el motivo de la Mm. guerra de Troya. Cuéntanos un poco quién era Helena y por qué fue el motivo de la guerra de Troya. Bueno, Helena estaba casada con Menelao, ¿no? Y este hecho ya ocurrió, ¿no? En la Ilíada, solo sabes por otras referencias. Paris estaba de huésped en casa de Menelao, con lo cual es terrible que el rapto de Helena no se sabe. A lo mejor Helena se fue, ¿no? Claro, En la Ilíada no queda en absoluto claro. Lo que sí queda claro es que ella siente un arrepentimiento horrible porque se esté desarrollando esa guerra y que ella sea el motivo, ella lo dice. Ahora, ella trata a Paris como su esposo y a Príamo como su suegro, ¿no? O sea, ella está integrada en la familia y habrá el primer esposo y habrá el segundo esposo, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego Elena, una vez más, fue como muy fustigada, ¿no? Porque tanto si se fue voluntariamente como si fue raptada, fue la causa de una guerra terrible en la que han muerto muchos varones, ¿no? Elena era bellísima. claro, Entonces, Elena era una pieza. Bueno, Elena era hija de Zeus. Elena a ese nivel es una heroína con claro. todas las de la ley, ¿no? Pero no Y se la trata tampoco como heroína, o sea, no ha trascendido a día de hoy como bueno, Helena heroína. recibió culto también, ¿eh? ¿Sí? Sí, en Grecia estaba la tumba de Helena como las tumbas de otros héroes y recibía culto. Lo que pasa que volvemos a la historiografía y a cómo se le trata. Se la trata mal, Entonces, como... sí, en principio Helena pues es un poco casquivana, ¿no? Sí, sí, sí. Pues se puede decir que, bueno, pues que es una cosa así ambigua, que no, bueno, pues Elena también es medio maga y medio pócima ¿Sí? y hace ese tipo de cosas también. Cuando va Telémaco, por ejemplo, a verlos a Esparta, prepara una pócima para que no tengan dolor cuando recuerden a Odiseo y lo explica así. También tiene un poquito ese papel. Y luego es una mujer muy bella. Cuando se prepara todos los que quieren casarse con Helena, hay muchísimos varones que concurren. No recuerdo bien cuál era la prueba que se había hecho, porque hacían como una prueba que Odiseo también estaba ahí en medio, Sí, porque Helena es prima de de Penélope. Penélope, sí. Sí, De hecho, creo que fue ahí cuando todos como firmaron una sí. especie de pacto. Que iban a respetar, Sí, sí, fue ahí, fue ahí. sí. Y de hecho, por eso después, Agamenón cuando se va a la guerra, les dice a todos que se tienen que ir con él porque habían Habían firmado firmado ese ese pacto. pacto cuando intentaron cortejar a Helena a Sí. todos. Sí, yo tampoco recuerdo por qué era. Era algo, no sé, no recuerdo, ahora mismo no recuerdo, pero era algo que era como un pacto que iban a hacer eso de no agresión, que iban a No era aceptar el que, era claro que resultado, iban a aceptar el resultado. Yo creo que era de la elección o que sea, de pasase lo quién que fuera el pasase, marido sí, y exacto. de quién era el marido de Que todos Helena, iban a ¿no? aceptar la decisión de Claro, Helena sin sí, agredirse nunca. sí. Y entonces supongo que es el tema del matrimonio de Helena pero no lo tengo muy claro No, en yo este recuerdo momento. tampoco. Bueno, si se nos ocurre después, Vale. lo contamos. Y si no es Eh, algo para que vea la gente y que sí, eso, busque. que haga los deberes en su casa. Em, luego, otro personaje del que quiero hablar, voy a hacer aquí un cambio porque me apetece hablar de Cassandra.
que es, me parece un personaje súper interesante porque Cassandra está loca. Se la tacha siempre de loca. Y es algo que, claro, pues a día de hoy nos pasa a veces a las mujeres, que pues cuando cuentas algo que a lo mejor sale de lo que se espera de ti, te tachan de loca, te dicen que estás exagerando, no sé qué. Y es un poco lo que le pasaba a Cassandra. Cassandra tenía el don de ver las cosas, pero la habían maldecido para que no pudiera expresarlo y se la tachaba de loca. Cuéntanos un poco qué le pasó a Sí, Cassandra. Casandra era sacerdotisa de Apolo, ¿no? Apolo es el dios de la profecía, el dios del oráculo de Delfos. Y lo que pasó es que Apolo quería cortejarla y ella se negó. Entonces tenía el don de la profecía, pero Apolo la condena a que nadie la crea. Es decir, ella dice las profecías, pero nadie le cree. Pero es muy curioso porque ella dice la verdad. Entonces, claro, queda como, o sea, la imagen que pasa es de loca porque dice cosas, pero luego las cosas que dice se cumplen. Entonces, por ejemplo, ella había pronosticado que iban a perder los troyanos en la guerra y nadie le creía y nadie. Entonces, o sea que sí, es la loca, pero luego es la loca que realmente acertaba. Pero efectivamente ella, bueno, pues era absolutamente denostada porque no la creían, mientras que a otros personajes de la Ilíada que hacían predicciones les creían, ¿no? Nadie duda de alguien que tiene el don de la profecía, ¿no? A ella no, y luego al final, claro, su final es terrible porque ella además se refugia en el templo de Atenea, agarra una imagen de la diosa y Ayas la coge y la viola, ¿no? Incluso hay fuentes que dicen que la viola dentro del templo. Claro, eso En el templo, dentro del templo de dentro Atenea. del templo, y eso es un acto totalmente terrible, ¿no? Es decir, es un acto que no admiten. Por eso Atenea después mata a Áyax y por eso incluso se enfada con todos los griegos, ¿no? Y por eso no apoya a Odiseo en sus andanzas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la víctima es indudablemente Casandra, que ha tenido, pues, no, primero eso, ella ve el futuro, nadie le cree, la tachan de loca y luego al final, pues, muere violada en un sitio que está protegido, que en Muere teoría, violada. bueno, la violan y luego Y luego y la muere, matan sí, sí, allí. muere, Ah, muere. no, no recordaba que la Sí, yo mataban. creo que sí, Ah, creo que sí. sí, sí, O le sí. di yo un final más trágico. La hemos matado a Cassandra. Es que tengo ahora en este momento una imagen de... Es que luego no sé nada No lo de sé, ella, no lo no sé, no sé. lo sé. No, Bueno, tampoco he mirado su final. otro deber. Pero sí, otro. Pero un ejemplo que pensaba yo de Cassandra hoy en día podría ser Britney Spears, que pues ha sido una persona que ha dicho durante muchísimo tiempo que le estaban pasando cosas, que no podía tener ningún tipo de decisión sobre sus actos, que incluso la sometieron a tratamientos de fertilidad para no poder tener hijos y estuvo muchos años así hasta que al final hubo un juicio y la creyeron, pero durante muchos años Britney Spears estaba loca, que hoy en día tampoco podemos decir que esté muy bien, pero aún así todo lo que estaba contando era totalmente cierto y nadie la creía. Entonces es como una figura que se repite un poco en la actualidad, que es como que tú cuando dices algo que sale un poco fuera de la norma, es como que tú estás loca, que es algo que a los hombres no les suele pasar, ¿eh? Sí, el ¿Sabes? estereotipo de mujer De loca loca, existe. esquizofrénica, loca, Sí, histérica, estás sí, histérica. sí, sí. Eh, Y de no razonar, por ejemplo, ¿no? O claro. sea, no. Y bueno, pues en este caso era todo lo contrario, es decir, porque ella estaba prediciendo lo que iba a suceder realmente. ¿Llevamos cuánto tiempo? 41 minutos. Ay, no me avisasteis a la media hora. No, porque ibas bien de tiempo, solo Ah, ibas vale, 2 vale. minutos por encima, entonces dije, ¿Me da dejo tiempo? fluir. Vale, me quedan Me quedan 2. Me quedan Edipo, Prometeo. Puedo meter a Medusa, entonces. Me da tiempo a meter 3 más, ¿verdad? Sí, venga. Vale, pues meto. Hablasteis de Ajax y yo me acuerdo de lo de Ajax y Pro y no sabía que el origen estaba Sí. en... Vale. Prometeo es un titán, es un dios menor también. Y Prometeo se pone del lado de los hombres. En un momento determinado, Zeus está cansado de la humanidad. Estamos hablando de un momento en el que solo existe el género masculino, Ah, qué bien. que no existía el género y los hombres vivían en la llamada Edad de Oro,
que bueno, pues todos estaban, no había que trabajar O sea, que al para... final es un poco como el cristianismo, ¿no? Que al principio Sí, solo sí, estaba el hombre. no había que trabajar para vivir y bueno, pues todo estaba así como muy, muy en armonía y muy bien, ¿no? Y entonces, bueno, en un momento dado Zeus se enfadó con los hombres, habrá un motivo que ahora no recuerdo, y Prometeo se volvió como defensor de los hombres. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hizo es, se justifican cómo se reparte el sacrificio en Grecia, el sacrificio animal, ¿no? Porque cuando se sacrifica a los dioses, que es algo muy, muy habitual, después de ese sacrificio hay un banquete. Y ese banquete, es decir, se comen a la víctima que se ha sacrificado. Lo Ujú. que es muy importante porque además el animal que más se sacrifica son los bovinos, ¿no? Que eran poco usuales en Grecia. Entonces Eran era poco usuales. sí, porque había más ovejas o cabras, ¿no? Entonces era una oportunidad para acceder a la carne. Bueno, me centro. Prometeo lo que hace es, o sea, para justificar esto en el mito, lo que hace es le presenta a Zeus los restos de un sacrificio envueltos, digamos, en una parte poco apetitosa, pues la grasa, los huesos no, perdón, la parte apetitosa la envuelve en un caparazón nada atractivo y la parte menos apetitosa pues le da una forma para que sea atractivo. Entonces le dice a Zeus que escoja, entonces Zeus escoge la parte que aparentemente era buena, pero y así se explica por qué los dioses se quedan solo con el humo y los seres humanos se quedan con la carne, ¿no? Esta es la Ujú. explicación mítica. Entonces empieza como Zeus se enfada y le roba el fuego a los hombres. Y entonces, claro, sin fuego no se puede cocinar, que eso es el símbolo de la cultura, no comer Claro. carne cruda, ¿no? Y entonces lo que hace Prometeo es robar el fuego y entregárselo a los hombres. Y entonces ya, bueno, Zeus concibe la siguiente venganza, que hablaremos después, que es como la más terrible. Entonces Prometeo constantemente está desafiando a Zeus. Luego el final de Prometeo también es bastante terrible porque Prometeo es condenado al Tártaro. El Tártaro es el lugar del sufrimiento eterno. Y entonces, bueno, pues está condenado a que un águila le coma el hígado y luego ese hígado se regenera y al día siguiente se lo vuelve a comer, Así ¿no? durante toda la eternidad. Así durante toda la eternidad. Bueno, luego lo salva, me parece que Heracles. En un momento dado hay ahí algo que no recuerdo bien ahora, que lo acaba salvando, es decir, lo libera de ese tormento. Pero la lectura es que a Zeus no se le puede desafiar. Te decía yo antes que es como el único héroe o dios que se le permite un poco llevar la contraria. Como hombre ir en contra de Zeus, ¿esto sucede de manera habitual? Bueno, sucede con otras divinidades olímpicas. Hera, por ejemplo, la esposa de Zeus, lo reta Sí, constantemente. mujeres sí, pero en hombres los hombres se rebelan contra la Bueno, autoridad. Apolo cuando puede también, Apolo no, perdón, Poseidón, Apolo no se revela. Pero Poseidón, el hermano de Zeus, hay un momento que Hera hace una estrategia en la Ilíada, ¿no? Que es que, bueno, pues hace el amor con Zeus, Zeus se queda dormido, había prohibido a todas las divinidades que no intervinieran en la guerra y ¡brum! Se van todas de repente a la guerra, ¿no? Bueno, Zeus cuando se despierta ya dice que solo él, si cuelga una cadena con todos los dioses colgando de la cadena, que él solo con un intento los movería a todos. Zeus también es vulnerable. Es que es muy atractiva la mitología griega, ¿no? Ya, sí, lo es. Y de hecho Zeus constantemente lo que está haciendo es apagando las posibles amenazas de que sea destronado, porque él mismo y con generaciones, ¿no? Él arrebató el trono, digamos, ¿no? O sea, en la titanomaquia Sí, contra los titanes. sí, gana el trono y bueno, tenemos a Urano y tenemos a Cronos, ¿no? Ah, claro. Y entonces, bueno, él tiene que preservar el trono, que en principio es el orden perfecto, pero todas las artimañas que él hace con sus hijos, que lo podrían destronar o incluso crear el panteón olímpico con familiares tan próximos, es una estrategia para que no lo destronen. O sea, Claro. podría ser. Entonces,
puede ser vulnerable. Zeus también llora. Zeus también llora, qué buena frase. Sí. Y otro mito del que vamos a hablar es de Pandora, que todos conocemos la frase de abrir la caja de Pandora, pero ¿esto de qué viene? Mira, esto viene, lo enlazamos con el mito de Prometeo, porque la última venganza que crea Zeus contra los hombres, y para ya zanjar esta oposición que tiene con Prometeo por este motivo, es que ordena a Hefesto, que es el dios artesano, crear una mujer, ¿no? Crea una mujer a imagen y semejanza de las diosas, o sea, tiene que ser tan bella como son las diosas. Pues la crea de arcilla y se llama Pandora porque tiene todos los dones, ¿no? ¿Y por qué tiene todos los dones? Porque cada divinidad le da un don, ¿no? Entonces, bueno, Afrodita, cada divinidad le hace un regalo, ¿no? Para hacerla todavía más atractiva, porque es una figura muy atractiva por el exterior, pero que por dentro, esto nos lo describe Hesíodo perfectamente, ¿no? Que por dentro no vale nada. Ay, Pero como castigo a los hombres, la van a necesitar para reproducirse. bueno, qué Entonces, fuerte. O sea, esto, claro, esto visto hoy sí, es como que da ganas de claro, quemar el libro, efectivamente. ¿sabes? Entonces, además, como Prometeo estaba avisado de que podía recibir un regalo de Zeus que iba envenenado, se lo dan a su hermano, que es Epimeteo, que es menos listo que, y eso ya lo indica su nombre, menos listo que Prometeo, ¿no? Entonces llega Pandora y llega, Hesíodo nos habla de una jarra, luego ha pasado como una caja, pero nos habla de una jarra. Ah, Y es una jarra donde están todos los males metidos. Y a Pandora se le dice que no abra para nada esa jarra o esa caja, ¿no? Y claro, Pandora como mujer no resiste y la abre y se dispersan todos los males y solo queda en el fondo de la jarra la esperanza, ¿no? Muchas lecturas, es bonito, o muchas sea, es bonito, interpretaciones. es horroroso y a la vez bonito, Sí, muchas ¿sabes? interpretaciones hay sobre esto, ¿no? Bueno, Hesíodo lo que claramente está diciendo es que la mujer es la fuente de todos los males. Y además dice clarísimamente que los hombres están condenados a tener a una mujer como esposa. Vientre insaciable, Madre porque mía, es que mal. lo necesitan para reproducirse. Entonces, no solo para mantener la especie, sino para tener a alguien que dé de tus bienes y te cuide cuando seas anciano, porque eso estaba muy presente también en la antigüedad, ¿no? Estaba, o sea, claro, y sigue Claro. estando. Y entonces, claro, Pandora queda como, bueno, pues es muy similar a lo que sucede en la Biblia, que comentabas tú Sí, antes con Eva, ¿no? sí, Es decir, Eva es la que, bueno, pues la serpiente sí. le Es una convence, costilla de Adán, etcétera. Es prácticamente lo entonces es mismo. increíble cómo las mitologías, ¿no? Las religiones justifican realmente lo que están haciendo, poniendo a la mujer en esta postura tan degradada, ¿no? Están justificando el papel absolutamente secundario y poco Claro. interesante que tienen las mujeres, ¿no? Y, Claro, yo la reflexión que haría es que a veces queremos cambiar como 3000 años de historia, queremos cambiarlo en 2 generaciones. Y obviamente es una cosa que está tan arraigada sí, en el pensamiento occidental que no sí, somos conscientes. Fíjate, esto, que Dios mío, sí. tiene más de no sé cuántos años de historia, que son 3000 Pues fácilmente. sí, desde que lo plasma Hesíodo, sí, y Hesíodo lo que está plasmando que es algo que procede de la oralidad, es decir, Claro, porque es en todavía. el momento que se recupera la escritura en Grecia, pero esto segurísimo que tiene mucho más tiempo y además lo plasma en dos obras, ¿no? Y luego, por ejemplo, es curioso porque el regalo que le hace Atenea es el don del tejido. Entonces, a partir de ahí las mujeres tejen, Ah, claro. ¿no? Pues nada, pues que realmente hace falta, yo creo que mucha pedagogía, es un Sí, cambio social que es muy difícil que se dé en tan poco tiempo con una tradición de 3000 años de historia, que es sí, y los griegos, en realidad a las mujeres, y lo dejo ahí, le tenían miedo, es decir, porque las veían poderosas, porque las mujeres somos poderosas y porque si tenemos educación y si tenemos las mismas posibilidades y llegamos a puestos elevados, elevados dentro de la sociedad, ¿no? Somos muy eficaces. Y ahí lo dejo. totalmente, totalmente, eso lo sabe Y cualquiera. entonces está claro, y eso se sabe, ¿no? Que o sea, los griegos realmente tenían miedo a las mujeres, ¿no? O sea, miedo en el sentido
de que podían usurparles sus papeles, ¿no? Y bueno, pues esta capacidad que tenemos de, así de claro, de resolver, de estructurar, de Sí. sufrir, De empatizar, inteligencia de cuidar, emocional. Sí, bueno, y a la vez, es decir, porque sí que es cierto que hemos ganado muchísimo, ¿no? Que nos queda un montón de cosas que andar, claro, pero esta capacidad que tenemos de ser, que al fin y al cabo es una carga enorme la que nos ponemos en las espaldas, pero tenemos un trabajo, ¿no? Y a la vez somos cuidadoras, somos madres, somos, ¿no? Pero luego, y se está avanzando, ¿no? Y entonces, bueno, pues puede resultar temible, ¿no? Entonces, una reflexión también para todos los varones, ¿no? Es decir, querernos como somos claro, sí, y sí, apoyarnos sí, totalmente, y podremos construir un mundo mejor juntos, ¿no? Yo total, no pretendo un mundo sin varones ni quitarle sus puestos ni sus cosas, pero vamos a compartir porque lo vamos a hacer mejor, ¿no? totalmente, totalmente. No nos tengáis miedo. Y otra cosa, del último ya del que vamos a hablar, que Sí, tenemos que hablar del más poderoso de todos, es de Zeus. Zeus era un dios muy temido, con muchísimo poder, pero acabamos de decir que también tenía sus inseguridades y sus flaquezas. sí, Zeus hay un pasaje en la Ilíada muy bonito, que es cuando muere Sarpedón, que es un hijo de él, uno de sus muchos hijos. Y entonces él hace como un intento de querer salvarlo. Y entonces yo no sé si Hesera le dice, no puedes, el destino es que se muera, ¿no? Y lo describen llorando lágrimas de sangre, que a mí eso siempre... Ah, sí. Entonces es como, él como contempla, ¿no? Como no puede hacer nada, es decir, él también está sometido al destino, digamos. De todas formas, bueno, es el Y dios más poderoso, es el dios que organiza absolutamente todo para mantener el poder y para tener el poder. Es el dios que encarna la monarquía, por ejemplo, ¿no? El poder monárquico, y así funciona el Olimpo, ¿no? El Olimpo funciona como una monarquía, en teoría asamblearia, pero él es quien toma las últimas decisiones, ¿no? Y luego estructura todo en torno a la familia, ¿no? Es decir, Zeus tiene a Hera, que es su esposa. Es curioso porque Hesíodo, que narra, digamos, mitologías más antiguas, ¿no? Como el origen del cosmos, en Hesíodo Zeus tiene varias mujeres, ¿no? Y en Homero, sin embargo, tiene solo a solo Hera era. y el resto son amantes. Mm. Pero el papel de la familia es fundamental. Y luego los 12 olímpicos, bueno, Zeus incluido, pero los 11 restantes todos tienen relación familiar directa con Zeus, o bien son hijos o bien son hermanos. Y esto es un reflejo de cómo era la sociedad griega, entiendo. Bueno, es una forma de aproximar las características de las divinidades a los seres humanos, porque de esa forma los pueden comprender mejor y respetar mejor. Entonces es muy bonito ver cómo los dioses se enfadan, tienen celos, Claro. lloran. Claro, todo eso son características humanas Mm, y eso es lo que les hace vulnerables. Después tienen otras características que los separan totalmente de los hombres y los hacen superiores, como por ejemplo que son inmortales. claro. No eternos, porque nacen. Tienen Ah, las divinidades griegas celebran su cumpleaños. Y por ejemplo, las Panateneas, que es la fiesta que Atenas dedica a Atenea, es el día de su cumpleaños. ¿y cuándo es el día de su cumpleaños? ¿Lo sabemos? Sí, bueno, no lo sé Para saber qué, exactamente. qué signo es Bueno, Atenea. te lo diré también. No, te lo diré porque la Nos lo va a fiesta decir se Paloma celebra, ahora. la fiesta sí, la fiesta se celebra en su cumpleaños y de hecho se le regala un peplos, ¿no? Ah, Como regalo de cumpleaños. Bueno, y luego se hacen un montón de sacrificios, de concursos, o sea, es una fiesta de reivindicar la ciudadanía ateniense, ajá. ¿no? A su diosa. Y todas tienen, ahora, nacen en un momento determinado, no son eternos. Incluso Zeus también nace, ¿no? De hecho, Zeus cuando nace es cuando no se lo entregan a Cronos para que lo coma, le entregan una piedra y él se cría en Creta. Además, luego, otro aspecto muy bonito de la mitología griega es que se ubican, siempre los mitos tienen lugar en lugares de verdad, Claro que ¿no? existen, lo que te Por decía yo ejemplo, antes. el Olimpo.
Los dioses se llaman olímpicos porque moran en el monte Olimpo, que es desde donde lucharon contra los titanes y Claro. vencieron. Y otra pregunta que te quería hacer, que ahora me acaba de surgir, que hablamos del tema del destino, que decías que Zeus no podía controlar el destino. Entonces, ¿el destino para los griegos estaba escrito ya y no se podía cambiar? Estaban sometidos al destino, sí. En parte estaban ¿Y sometidos al destino. quién controlaba el destino? Lo que pasa que no se podía cambiar, por ejemplo, Aquiles sabía que si se quedaba en Troya iba a morir joven, pero a él se le plantea la posibilidad de marcharse. Entonces, es como todos somos dueños de nuestro destino, pero Claro, pero cuando sí eliges un camino determinado, ese camino te lleva te a un lleva a otra lugar. cosa. Porque, por ejemplo, no hemos hablado de Edipo, pero Edipo tenía su destino y él hizo todo Claro, lo posible por evitarlo y al y final, al de una final, manera o de sí, otra, acabó cumpliéndolo. acabó cumpliendo, acabó matando al padre, casándose con la madre y teniendo hijos con la madre. Sí, pero él Sí, hizo todo lo posible por sí, evitarlo, ¿no? sí, pero no hay, yo creo que las moiras, que son las que tejen, tienen algo, pero no determinan ellas el destino. Es como si cada persona tuviera ya su destino. No está dictado, digamos, por alguien, un ente superior Ajá. que te lleva. Es como va intrínseco a cada personalidad, ¿no? Ok, ok. Por último, vamos a aprovechar este podcast que hemos hablado de mitología griega para recomendarle a la gente un par de libros, si les interesa el tema, que puedan leer acerca de mitología, de ficción Sí, histórica, que son libros súper entretenidos. Y Susana va a recomendar unos y yo voy a recomendar otros. vale. Empieza Bueno, yo tú. empiezo por uno de Begoña Camaño, que es un libro que publicó Galaxia, que está publicado en gallego y está publicado también en castellano, que se llama Circe o el placer azul, y que es muy simpático, o sea, la trama es muy simpática porque es una correspondencia, una amistad fuerte que se establece entre Circe y Penélope cuando Odiseo está en la isla de Circe y se comunican a través de un ave. Y vamos, Penélope le dice que lo retenga allí, que ya está Que no lo estupendamente, necesita. que no lo necesita. Que se Y lo bueno, quede. a mí me gustó muchísimo ese libro. Pues yo voy a recomendar Penélope y las 12 criadas, que es de Margaret Atwood, que es la escritora del cuento de la criada. Es un libro súper interesante y también centrado en el papel de las criadas Sí, cuando Odiseo vuelve a casa. También voy a recomendar Las mil naves de Natalie Hines, que este está centrado en los personajes femeninos de Troya y lo que les sucede cuando pierden la guerra sí. y todo lo que les pasa, que son todo tragedias, pero es como darles voz a esos personajes que son muy secundarios. Sí, eso lo utilizó mucho la tragedia posteriormente, ¿no? Claro, Sí, sí. Y también otro libro muy interesante, Circe, de Madeleine Miller, que es sobre la historia de sí, Circe, de cómo se va a su isla, conoce a Odiseo, se enamora. Súper bonito este libro, aparte se lee súper rápido. Yo me lo leí creo que en 2 días, me parece. Y no sé si quieres recomendar tú alguno más, no, o con está esto bien estás y así. bien. Y yo creo que ya estaría. ¿No? Muchas gracias a Susana por venir. Me ha encantado hablar de este tema, me lo he pasado súper bien. Yo estaría aquí Bueno, hablando yo contigo también. 5 horas más, pero no tenemos tiempo. Así que muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y deciros que la mitología griega, que es súper interesante, Sí, que la leamos todos más, sí, que aparte que aprendemos un montón seguro. sí, sí. Muchas gracias. Yo también estoy muy contenta. Y nada, pues así está, ya hemos terminado. Un aplauso. Listo. Bueno, muy bien.